Importante figura que nos visita y viene a hablar con ustedes. Ustedes la conocen, una dirigente incansable. En breve está con nosotros Priscila Vázquez, es candidata también para diputada por libre postulación y tiene mucho que informarnos en breve. Gracias y continúe con nosotros. En breve estamos con usted. Bueno, amigos, tal como les indiqué, continuamos aquí con el programa El Espacio Político del Tribunal Electoral y SER TV. Nos acompaña Priscila Vázquez, como ya les mencioné. Gracias por estar con nosotros, señora Priscila, muy reconocida dirigente de este país, siempre con situaciones bastante complejas, pero buscando una solución. Pero ahora nos visita en calidad de candidata a diputada a el circuito 88, Parque Lefebvre, Río Abajo, Juan Díaz, San Francisco, entiendo, y tiene pues una propuesta sin duda que ofrecerle al electorado. Coméntenos y bienvenida. Gracias por estar con nosotros, señora Priscila. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de presentar nuestra candidatura. Una candidatura que la definimos como de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo, y que fundamentalmente se basa esa candidatura en decir que los trabajadores y el pueblo también tenemos derecho a gobernar. Nosotros no estamos para votar cada 5 años por los mismos, nosotros estamos para decidir nuestro futuro y nuestro destino. Y creemos que la mayoría tiene que saber, como lo sabemos, de que tenemos derecho también a gobernar. Nosotros el 6 de noviembre hicimos un acta de compromiso que contiene básicamente nuestro programa. Y nuestros 6 primeros puntos de ese acta de compromiso se basa precisamente, primero, en que ser una voz de los trabajadoras, las trabajadoras y el pueblo en la Asamblea Legislativa. Que sea una Asamblea Legislativa abierta, porque no es posible que votemos por los diputados y las diputadas y después se encierren, nos lleven a la policía, nos repriman para votar leyes en contra del pueblo. Eso es un contrasentido y nosotros decimos que esa asamblea tiene que ser abierta, la gente debe entrar, debe sentarse, debe ser parte de ese debate. Tenemos un compromiso también de que no es un proyecto de Priscila Vázquez a la asamblea, es un proyecto para que continuar la lucha. En este país todos los días hay gente en el circuito 88, pero a nivel nacional que no tiene agua. Hay gente que pasa tanto trabajo con el metrobús, con el transporte, un problema que no se resuelve. Tenemos infinidades de problemas, unos jubilados y jubiladas que han dado su vida productivamente y sin embargo sus salarios son por debajo del salario mínimo y tienen que salir a la calle a pedir un aumento de salario y ser reprimidos. Nosotros decimos que esa Asamblea Legislativa tiene que tener esa voz de los trabajadores y por eso hemos hecho este esfuerzo. Y queremos decir que las 6.800 personas, vecinos y vecinos del circuito 88 que nos firmaron e hicieron posible esta candidatura, tienen que multiplicarse como de hecho ha ocurrido en la práctica para poder lograr llegar a la asamblea, porque nosotros carecemos de medios, porque nosotros no tenemos recursos, porque nosotros sí tenemos voluntad, disposición y una trayectoria de lucha que debe permitirnos ir con el programa que se ha diseñado en conjunto con la población a marcar una diferencia en esa Asamblea Legislativa. Y ese es nuestro objetivo. Nosotros queremos transparencia, nosotros estamos en contra de la corrupción, nosotros estamos combatiendo la impunidad. El alto costo de la vida no se soporta y las medidas que hay que tomar son medidas urgentes. Un punto importante, estamos por conformar una comisión investigadora para que se investiguen todos los casos de corrupción, pero además los casos de violación de los derechos democráticos, los derechos sindicales, los derechos humanos, como es el derecho a la salud y la educación. Nosotros seguimos con nuestra lucha de toda la vida, que es defender la salud pública, gratuita y de calidad, igual que la educación. Eso lo vamos a lograr con el apoyo de todos y como decimos en nuestra campaña, es Radio Bemba, boca a boca. Usted nos escucha en este programa, usted llama a su vecino, a su vecina, le dice, vamos en la casilla 9 chocolates, vamos a continuar la lucha, vamos a desentar esa Asamblea Legislativa y vamos a legislar a favor del pueblo, que es el objetivo que nos hemos marcado. Bien, Priscila, precisamente a legislar es que va un diputado. ¿Sería esto parte de algún tipo de proyectos que tiene usted como
como iniciativa de llegar a ser diputada, hacer este tipo de comisiones o algún tema adicional, algún proyecto que tenga usted ya en mente para cuando llegue a ser candidata? Nosotros hemos definido, y cuando digo nosotros, el comité de apoyo, porque yo insisto, esto no es una candidatura de Priscila Vázquez, esto es una candidatura de toda la comunidad. Y parte importante de nuestro programa es la consulta. ¿A través de qué? De las asambleas en las comunidades. Pero sí tenemos un programa, lógicamente. Y este programa tiene lo que hemos denominado dos fases. La primera, que son las propuestas de urgencia. Al llegar a la asamblea tenemos que hacerlo de manera inmediata, como es la congelación de los precios para combatir el alto costo de la vida. Esa es una propuesta inmediata. El tema de la revisión del reglamento interno de la Asamblea Legislativa para evitar y eliminar las prebendas de los diputados y hacerlo más democrático, que es el sentido que tenemos. Adicional a estos planes de urgencia que tienen que ver con que los jubilados no pueden ganar menos del salario mínimo, porque haya un aumento general de salario inmediatamente, porque se reintegran a los trabajadores injustamente despedidos, porque se atiendan las comunidades en el tema del agua y el transporte. Se vuelva a reinstalar la materia de relaciones con Panamá y los Estados Unidos. Son varios puntos, esos son de urgencia. Y luego tenemos nuestro programa en donde hacemos énfasis en la juventud trabajadora y la juventud estudiosa. Nosotros sí creemos que hay que darle la oportunidad a la juventud. Nosotros, por ejemplo, no podemos estar de acuerdo que con plata del Estado, con los votos de la gente, usted haga una obra que es su obligación y luego dice, hecha por tal persona honorable. Nosotros estamos en contra de eso y vamos a proponer que lo que se haga no lleve el nombre de nadie, que lleve el nombre de las comunidades, que lleve el nombre de personas destacadas en el país por los aportes que haya dado, pero que no sea un clientelismo político, porque si no acabamos con eso, tendremos siempre más de lo mismo. Y así ese dinero en publicidad sería destinado también a otra obra más beneficiosa para el público, ¿verdad? Así que la gente en casa pues está conociendo un poco más de Priscila Vázquez, que está trayéndonos aquí importantes temas, y que es importante que en casa la gente conozca, sin duda alguna, pues qué es lo que ustedes traen, qué es lo que ustedes ofrecen de llegar a ser candidatos a diputados. ¿Qué más podemos hablar, señora Priscila? Importante también, libre postulación, pero a la hora de una aprobación, gobierno, oposición, falta un voto, qué sé yo, cómo manejar eso, cómo lograr un consenso de a quién apoyo o quién apoya si usted logra ser diputada y de pronto hay una minoría de libre postulación, por citar que puede ocurrir esa situación. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo meterse en esa camisa de estar aquí o allá? Esa es una excelente pregunta. Esa es una pregunta de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando la gente dice una golondrina no hace verano, eso dice la gente. Nosotros decimos que no es una golondrina, es el pueblo que tiene que estar vigilante. Eso es parte de nuestra campaña como un eje fundamental. Ahora bien, decía yo, es una gran responsabilidad. Nosotros tenemos además, desde los 15 años, una trayectoria de lucha, que hemos encontrado situaciones y que la gente sabe que jamás nos hemos beneficiado personalmente, sino que ha sido una lucha colectiva. La fuerza está en las convicciones, en la trayectoria, pero también en el acompañamiento de la gente. Digo que es una gran responsabilidad porque son presiones de toda naturaleza, pero que se vencen cuando hay un proyecto colectivo. Y nosotros estamos para impulsar nuestro programa, nuestras luchas y ser muy firmes, como lo hemos hecho durante toda la vida en circunstancias difíciles. A usted le consta, porque usted como periodista sabe que ha habido situaciones muy complicadas. Yo fui víctima de una turba en una ocasión en donde sentí, quiero decir que no sentí miedo, pero sí entendí cuando la irracionalidad actúa por encima de la razón. He sido detenida 2 veces, producto de la última vez estábamos luchando por el tema de Bocas del Toro, se recuerda de contra la ley Chorizo. Ahí me detuvieron junto a 300 dirigentes más. Yo fui detenida cuando vino George Bush a Panamá y estábamos ejerciendo nuestro derecho a expresar una posición nacionalista, y entendí que en la vida lo más importante es tener el convencimiento de lo que uno hace.
a favor de todos, incluyéndome a mí, a mi familia, al pueblo panameño, es lo que nos da la fuerza para continuar. Por eso, esas presiones sabremos vencerlas con el apoyo de la comunidad. Pero primero hay que depositar el voto. 9 chocolates, estamos en la última casilla, dice la votación diputado, y la última es la 9 chocolates. Ahí vamos a estar con el apoyo de todos ustedes. Señora Priscila, persecución o en búsqueda, corrijo, de temas de corrupción, nos ha dado aquí algunos otros temas, transparencia, y en áreas de medio ambiente, ¿cómo anda esa parte? En áreas de medio ambiente tenemos un punto fundamental. Nuestro circuito 88, ahí en nuestro circuito están los manglares importantes de la ciudad que están siendo destruidos. Nosotros creemos que hay que proteger e impulsar mucho más la protección del medio ambiente. También creemos que los llamados desastres naturales, que muchas veces no lo son, que ocurren en nuestro circuito, Juan Díaz se ve afectado, el Nance, Concepción, la Radial, toda esa gente que se inunda, hay que tomar las medidas para poder que eso no ocurra y castigar también a los responsables de esas inundaciones. Nosotros creemos que el tema del medio ambiente tiene que ver mucho con la educación también y debemos trabajar en eso. Tenemos una idea fundamental. En el caso de la tercera edad, nosotros creemos, o del adulto mayor, creemos que hay que desarrollar muchas actividades porque se pasa mucho trabajo y de verdad que tenemos derecho a seguir siendo productivos cuando llegamos a esa edad. Y entonces hay muchos proyectos que queremos hacer, pero para eso necesitamos vencer las dificultades, los obstáculos que significa actuar en un sistema, un código electoral antidemocrático que produce inequidad para los de libre postulación, pero mucho más inequidad para los trabajadores y trabajadoras que no tenemos recursos, pero que sí en la práctica hemos demostrado que el que lucha ya va por el camino correcto de lograr nuestras reivindicaciones y el bienestar común, que es lo que se persigue. Queremos agradecerle a Priscila Vázquez, hija del reconocido abogado Juan Materno Vázquez, hija de Tigre, Sally Pintada. Ya la conoció un poco más de ella, de sus propuestas, y para eso, en este espacio, para que usted en casa conozca a cada uno de los candidatos, en esta ocasión a libre postulación para diputado en el circuito 88, Priscila Vázquez. Ya lo sabe, muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos en breve con más invitados en este espacio político. Gracias por estar aquí.